Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. En esta cápsula que se llama... Maestra, ¿cómo se llama esta cápsula? Hola, se llama Causa de Muerte. Ok, qué interesante. Y aquí pues vamos a ver temas que son más comunes de lo que yo pensaba. Sí. Y este es el caso de las muertes extrañas en hoteles. Oh, para todas las amigas y amigos que les gusta andar de ojo alegre. De moteleros, que los presupuestos se ajustan para todos, de 180 pesos hacia arriba. ¡Qué horror! Y lo peor es que te sabes hasta no, los es que precios. a mí Dices, es que paso, ¿no? Sí, pues pasa uno y ve ahí Claro, la manta grandísima que dice claro. promoción 220 pesos, por ejemplo. Dice, suena tentador, ¿no? Sí, habrá que ver cómo está adentro. Las sábanas, ya. sí, no, Habría que ver ahí. No, sí. váyanse Hay a que otros llevar lados, el luminol. guácala. Sí, exacto. Luminol es lo que vas a llevar en tu bolsita de cosméticos. De kit forense, sí. Pues, como te decía, estos casos de los hoteles me llamaron mucho la atención porque así como hay homicidios, Ajá. hay causas naturales, pero también hay casos que no tienen explicación y no es por cuestión paranormal ni nada de eso, sino que pareciera que ni siquiera la ciencia puede decir qué pasó. Y el primero que me gustaría tocar, que de hecho yo lo acabo de tocar en Relatos del Misterio. Ajá. Relatos que vayan del a verlo, por Misterio. favor, con Paola Betancourt. Ok. Qué interesante. Sí, grabé con ella. Y es el caso de un hotel que se llama el Cecil, que es en Los Ángeles, California. Ya. Y hubo no les voy a platicar la historia, es para eso, vayan a Relatos del Misterio. Pero lo que yo sí te quiero preguntar, Ajá. la cuestión es, pareciera que fue un asesinato, pero no se sabe. Pero a dónde voy es, después de unos alrededor de 10, 20 días, encuentran a esta joven dentro de la cisterna de agua potable que suministra todo el hotel. Ajá. Las personas estuvieron bebiendo esta agua y posiblemente estuvieron incluso cocinando en el hotel con esta agua. ¿Qué pasarían las personas de alguien que se muera en una cisterna y tú te estés consumiendo? Mire, aquí hay dos elementos bien importantes. La primera no es tan... en este caso es una persona, pero es a veces muy común que, por ejemplo, en cisternas de edificios, como por ejemplo departamentos, en la misma casa, por eso es importante que incluso el tinaco tiene que tener su tapa. Porque pues es un caldo de cultivo que se van agregando ahí bacterias. Aquí la ventaja de lo que usted nos narra es de que si se estaba cocinando con esta agua, la mayoría de las personas cuando cocina, afortunadamente, pues al estar cocinando hay un punto de ebullición. Entonces ponen a hervir prácticamente el agua. Ejemplo, usted está haciendo unas ricas lentejitas, entonces hasta que hierva, o sea, ya ve que empiezan a hervir y entonces para que se entre en cocción estos elementos para comer, incluso la zanahoria, la papa, el huevo hervido, todo esto, pero es cuando el agua hierve. Entonces ahí tiene la ventaja de que está matando a la bacteria. Esa es la ventaja de poner a hervir el agua. Tenemos dos cosas. Una, que si es muy grande la cantidad, si es muy grande digamos el envase, en este caso, ya sea el tinaco o la cisterna es muy grande, es más cantidad de agua. Por lo tanto, es menos concentración de bacterias. Okay. Ese sería una. Ajá. La segunda ayuda que nos tendríamos sería el filtro. Si el edificio tiene un filtro, el hotel, bueno, ahí va filtrando ciertas partículas y ciertas bacterias, digamos que estén más grandes. Y el tercer elemento importante sería nuestro sistema inmune. ¿Cuántas veces de nosotros hemos comido alguna fritanga muy rica
con este aceite que ya parece que le quitan al carro. Sí, no, es negro, ajá. Y todavía las personas que, digo, no estoy diciendo todas, hay unas muy limpias, pero por ejemplo ahí donde yo trabajo, de repente vuelven a como a reciclar el aceite y usted va a las 5 de la tarde, hay unas chalupas muy ricas que venden con huevito y todo, pero usted ve cómo reciclan el aceite, sí. Aparte que es el más corrientón, estos que venden en la central de abastos, pero van reciclando y el aceite es negro y al día siguiente lo vuelven a colocar. Bueno, a veces nos llegamos a enfermar, pero nuestro sistema inmune es tan magnífico que nos va ayudando a tener ciertas defensas contra estos microorganismos. Entonces aquí tenemos 3 elementos. Una, depende del tamaño de la cisterna, porque si es muy pequeñita, pues va a haber más concentración de bacterias. Número 2, si hay filtro. Y número 3, nuestro sistema inmune. Si aún así fallan estas 3, nos puede dar una infección gastrointestinal, que es donde generalmente uno cuando toma el agua va por esófago, estómago, intestino, que es donde el colon, que es donde se empieza a absorber todos estos líquidos y es donde nos puede dar una gastroenteritis infecciosa. O sea que entonces en un caso así, y digamos, en este caso fue una joven, pero también a veces se meten ratas, sí, claro, pichones, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces sería más el asco que nos daría saber que nos estuvimos bebiendo la putrefacción a lo que realmente haría a nivel salud. Sí, porque aquí lo que ayuda mucho es la cuestión de que sea, fíjense, como es un ejemplo, ya sea tinaco o cisterna, afortunadamente el agua se está reciclando. Todo el tiempo. Ajá, todo el tiempo porque se está usando y está llegando agua nueva. Ajá. Cambia mucho, maestra, porque alguien va a decir, es que está tonto este tipo porque, ¿qué pasa con el cólera, por ejemplo, no? O la disentería. Cuando uno no toma agua de estanques, que está ahí el agua está completamente estancada y se está llegando un montón de bacterias, pero el agua sigue estancada. Entonces, de repente la tomamos nosotros y ¡pum! Ahí es muy diferente a lo que usted nos está platicando, porque moviendo. El agua se está completamente cambiando a cada instante. Entonces, no es lo mismo la concentración de bacterias que está por días en un agua estancada a una agua que se está completamente cambiando porque se está usando. Por eso es que no nos enfermamos tanto. Y si nos llegamos a enfermar, pues puede ser una gastroenteritis no tan agresiva como en el caso de cólera, por ejemplo. Que ahí sí el paciente se muere. Te voy a hacer una pregunta que igual iba a sonar muy tonta, pero si yo tengo una enfermedad contagiosa y yo me muero en este hotel y se están bebiendo la enfermedad estando en un ambiente húmedo, no se contagia y 2, ¿viviría más tiempo que en otra condición? Ejemplo que exista como que... no sé, VIH, okay. Algo contagioso, sí. No una enfermedad, no un cáncer. Por ejemplo, en el caso del VIH no, porque se tendría que... Fíjese, muy interesante la pregunta. En el caso del VIH no, porque solamente podría ser una transmisión, ejemplo, de una... Voy a poner estos 2 ejemplos. Una, que usted se llegue a cortar y que entonces esta sangre, que llegue usted a hacerse también una incisión, pues se lleguen a mezclar. Ahí sí podría hacerse la transmisión o la infección. En el caso de la hepatitis B, por ejemplo, también. Ajá. Pero en el caso de una muerte, que por ejemplo alguien vaya con VIH, hepatitis, y de repente le dé un infarto y se caiga dentro de la cisterna, y yo esté tomando esa agua, no, porque ¿qué cree? El virus está dentro del torrente sanguíneo. A pesar de que usted diga, pues sí, pero en el momento en que se está convulsionando por el proceso de ahogamiento, hay liberación de esfínteres y hay liberación de orina, de materia fecal. Ajá. Sí, pero el virus va dentro de la sangre. E incluso algunos dicen también, autores de la leche materna o incluso del propio sudor. Sí, pero en el caso de la sumersión, la persona, como no tiene una laceración o una herida que exponga la sangre, ahí queda el virus en el interior del cuerpo. Por eso es que no se puede contagiar de VIH si alguien muere dentro de un tinaco y va alguien y se toma el agua, porque el virus está ahí adentro. Y número 2, en este caso el virus es muy lábil y en el momento que entra el pH del agua, pues va literalmente a desbaratar la membrana del virus. Y te pregunto esto porque una de las teorías decía que a esta joven que se llamaba Elisa Lam,
la habían puesto como un agente para contagio de la zona y con esto acabar con todos, la drogadicción, personas sin casa, prostitución, sí. Okay. y que la habían puesto como un agente para que con esto contagiara. O sea, esto es imposible. Sí, imposible porque, es buenísima, porque hay periodo de incubación y también fíjese, me acaba de dar usted un montón de orgasmos mentales. Sí. Voy a decir esto, censura. Ya creo no la van a censurar para reírnos, pero esta vez voy a ser multiorgásmico. Que eso es incompatible casi con todos los hombres, pero bueno. Y voy a decir algo peor, como dicen que el orgasmo es del que lo trabajo, o sea que agradécemelo. Fíjense que me hizo recordar usted hace tiempo cuando había una persona que no podía tener orgasmos y llegó el primo de un amigo y dice, no, es que yo estoy fascinada porque yo no sabía que podía tener orgasmos de esta forma. Le dije, o sea, no lo hizo el mago, o sea, fue de arte de magia que usted pudo tener, o sea, el que lo trabajó no se le aplaude ni nada, ¿no? Se le agradece, ¿no? Si no es como por espontáneo el orgasmo. Le digo, bueno, gracias por lo que toca. Le digo, entonces al primo del amigo. Al primo del amigo le dije, pues pide tu reconocimiento por lo menos, porque una medallita, exactamente, por lo menos. Pero bueno, entonces después pues para tu multiorgasmo mental. Bien es que es muy buena, déjelo acomodo porque llegó un montón ahí. Fum. Bueno, fíjese, en este caso, anteriormente, un poquito de historia, en la Edad Media, cuando empieza la peste bubónica, una de las formas precisamente del contagio, cuando vemos la historia de este militar oriental, que había soldados que morían por la peste bubónica, entonces agarra y catapulta los cuerpos de los soldados, los cadáveres infectados. Cuando caen al territorio enemigo, entonces los van soldados, tocan y entonces ahí se contagian. Esta es una de las grandes teorías de la peste bubónica, la peste negra. Esta es muy buena, pero fíjese el tipo de contagio. Una, que la peste bubónica se podía transmitir incluso con el toser. Entonces, por eso es que muchos médicos en aquel entonces traían lo que hoy en día vimos de cuervo, estas máscaras o estas caretas como de pájaro. Sí. Y adentro traían sustancias aromáticas para filtrar la bacteria. Entonces, bien interesante porque se dieron cuenta que se podía infectar del momento en que el paciente podía toser. Y número 2, al tocar precisamente estos bubones que se reventaban. Entonces, por eso es bubónica. Exactamente. Okay. Entonces ahí es como se fueron transmitiendo. Pero vea bien interesante. En este caso, el periodo de incubación y la forma de cómo se exponía la gente que no estaba infectada, era necesario que le tosiera o le aventara el flush de gotitas de partículas. Y número 2, alguna abrasión en la piel tocaba estos bubones, porque recordemos que antes no se lavaban las manos, entonces, porque nunca había baño, porque decían que la mugre daba inmunidad. En cierta parte, sí, es cierto. Sí es cierto, por los amigos que levantan basura y andan ahí, que pero me impresiona, sí. Pero no es una ley, o sea, no pasa así como tan fácil se cree, ¿no? Entonces, pero alguna abrasión tocaban esta bulto que tenía el paciente con peste bubónica y por ahí se podían infectar. Ahora, en este caso, maestra, que usted comenta de que avientan a alguien infectado a un tinaco para que todo el mundo pueda tomar agua y se contagie, es muy poco probable porque tenemos que saber, primero que nada, qué tipo de infección era. Si era bacteriana, hongo o viral. Si era viral, el virus es muy, pero creo que era de tuberculosis. Es que ahí está bien interesante, porque en la cuestión viral, los virus son completamente inestables y son muy lábiles. Necesitan a fuerzas, incluso libros de microbiología, que le llaman los parásitos obligados. ¿Por qué? Porque necesitan una célula viva que infecte el virus para hacer una replicación viral y de ahí empezar a expandirse. Entonces, en el caso del VIH o hepatitis, si yo aviento un cuerpo infectado de VIH al agua,
No puede ser porque el momento, como hace ratito comentábamos, llega el pH del agua y va completamente a despedazar, digámoslo así, al virus. En el caso de la tuberculosis es bien diferente. ¿Por qué? Porque la tuberculosis queda incluso hibernando en los huesos de pacientes y queda por años. A mí me ha tocado, maestra, hacer autopsias en personas con tuberculosis y hay tuberculosis hasta en los huesos. ¿De verdad? Sí, tuberculosis en los riñones, por ejemplo. La famosa tuberculosis miliar, que son como lentejitas y se va diseminando. Está muy interesante, es apasionante observar todos estos órganos llenos de estas partículas, pero aún así se necesitaría tener el medio adecuado. Esto es interesantísimo, gracias por preguntar, porque mire, cuando está un paciente en un hospital que se hace un cultivo, se necesita hacer un cultivo adecuado, que no haya una contaminación externa y en un medio específico para que este microorganismo crezca. Es decir, cuando usted ha visto a alguien en el hospital que de repente dicen, vamos a hacer un hemocultivo, toman muestra de sangre y entonces lo cultivan en ciertos elementos para que el microorganismo pueda crecer, y de ahí se toma esta muestra del microorganismo, se estudia y dice, es este tipo de bacteria y es en el antibiograma para ver a qué es sensible. Ejemplo de antibiótico, ¿no? Pero regarlo en el agua, como para que contaminen toda el agua, es muy difícil que se llegue a infectar la persona. Por lo mismo, porque ahorita por estos 3 elementos que decimos, está cambiándose constantemente el agua, el filtro. O sea, se recicla todo el tiempo. Bueno, no es que se recicle porque no regresa. Sería la misma agua, sino exacto. Se está yendo es agua nueva. Es agua nueva, Ándale. exacto. Y número 3, el sistema inmune. Por eso es que es muy difícil que se pueda infectar. Alguien va a decir, oye, pero anteriormente envenenaban. Sí, envenenaban, pero eran los pozos de agua, que el agua estaba completamente estancada. Y la concentración de agua con las partículas infectantes es mucho mayor, las partículas en este estanque de agua, a que el agua se esté completamente cambiando. Mira. Por eso es que no sé si en este magnífico relato que usted tuvo, no sé si hubo víctimas. No, de hecho no se sabe. Ni siquiera es algo que se contemple. Ándale. Es más como el mito, ¿no? Sí, como el asco de saber, ¿no? Ándale, que te estuviste tomando, pues, un cuerpo. Ándale, si no hubo registro de que hubo infección, entonces no hubo no lograron el cometido, porque precisamente es muy difícil que por este medio, en agua que se está circulando, se contagie a alguien de esta enfermedad. Y por las bacterias, ¿no? O virus, parásitos, no es tan fácil que sobrevivan en agua, que cuando están en un cuerpo, por ejemplo. Bueno, yo sé que a muchas personas no les gusta que nos salgamos del tema, pero me tengo que salir del tema porque no lo puedo evitar. Y estoy segura que alguien lo está pensando igual que yo. Y entonces, ¿por qué cuando una señora cocina al marido y hace tamales, hacen un cerco sanitario porque la gente se comió? Esa es muy buena. Hacen un cerco sanitario precisamente para, si hay alguna enfermedad, se pueda contener la enfermedad. Eso siempre se hace en epidemiología. Cuando hay carne contaminada, se hace un cerco sanitario para tener control de qué puede haber de infección y de ahí ya no se disemine. Es como, por ejemplo, cuando salió lo del COVID. Yo se lo decía a un compañero que afortunadamente ya no está en esta institución, porque era un burro con todo respeto para el pobre animalito. Sí, sí. Cuando aparecieron las primeras noticias del COVID, agarra y dice, ¿tú crees que llegue? Le dije, sí, es un virus respiratorio. El primero que pase de un continente a otro, se acabó. Nos va a tronar a todos y va a llegar. No, porque está en China. Está bien lejos. Sí, le digo, es un virus respiratorio. El primero que cruce con este virus, más el periodo de incubación, aunque no se den cuenta, nos va a tronar a todo el continente. Pasó eso. Llegó el primer contagiado aquí, a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos dije, ya valimos Mauser todos. Esto es de tiempo para que se empiece la bomba. Y malamente se tenía que blindar las fronteras para que no hubiera un contagio exponencial como nos pasó en México. Pero bueno, por darle gusto al señor del Santito, pues se dejaron abiertas las fronteras. Entonces, eso era el cerco sanitario precisamente. Contener lo máximo para ver cómo se está comportando el microorganismo. Más, maestra, si no lo conozco, si es nuevo. Tengo que contener para ver qué me está dando. Yo siempre le digo esto a los pacientes como médico clínico.
Porque dicen, es que tengo fiebre. Ok, ¿qué más? Pues un ligero dolor de cabeza. Nada más, le digo, hay que dejar pasar un poquito más de horas para ver si es bacteria o es virus. Ya. Porque ahorita el microorganismo con tu sistema inmune está tratando de golpear al cuerpo. Pero una vez que se desenmascare, podemos saber si es bacteria, virus, si es virus respiratorio, si es bacteria que está en pulmones, si es que se fue hacia intestino. Hay que desenmascararlo primero. No es aventarle el medicamento como a diestra y siniestra. Entonces, a lo que voy con esto que estábamos platicando, ya para terminar esta historia de este burrote, ya una vez que se hizo exponencial el contagio del COVID aquí en México, agarra y me dice, es que era muy lógico. Digo, ¿por qué? Yo todavía de idiota y voy y le digo, ¿por qué? Por seguir el juego. Está buenísima una fábula que se llama la fábula del león y el tigre y el burro. Por si nada más así lo digo para que lo vayan a buscar. Y me le digo, ¿por qué dices que es muy lógico? Es que aquí está el barrio chino. Ay, no, ya. Siendo un médico, O sea... no, si el título no te da la inteligencia, sorry, te da el estudio. Sí, entonces aquí lo que usted pregunta es magnífico porque... barrio chino. Sí, que por eso se contagió México, por el barrio chino, que porque estaba el COVID en China y que por el barrio chino se contagió. Hágame favor, semejante estupidez, pero bueno. Afortunadamente ya lo quitaron de ahí. Sí, afortunadamente. Pero bueno, entonces, mire... El cerco sanitario es bien importante para ver qué tipo de microorganismo es, cuánta población afectó, qué medidas se tienen que hacer epidemiológicas, si voy a dar un tratamiento a largo o corto plazo, qué tipo de muestras voy a tomar para saber qué tipo de microorganismo, secuelas. Por eso un cerco sanitario es bien importante. Ahora, resolviendo su pregunta, como en la humanidad, más que en excepciones bien extremas, o bueno, en ciertos grupos humanos, en tribus, pero generalmente en poblaciones civilizadas, maestra, no hay canibalismo, en teoría, hasta que después salió Filomeno, por ejemplo. Sí. Entonces, pero en teoría no hay canibalismo. Por eso es que se hace un cerco sanitario para saber qué pasa con esta gente que sin saberlo consumió carne humana. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la carne, o sea, el músculo humano está cocido, entró a cocción. Así como usted dice que en los tamales, bueno, entró a cocción. Número 2, al momento que entra en cocción ya se limpió de microorganismos, incluso hay proteínas de los bacterias o parásitos que incluso se destruyeron en la pared celular. Y número 3, al momento en que entra en contacto con jugos gástricos, ahí es donde también se va a desintegrar. Sí. Okay. Por eso es que es muy raro que el alimento en cocción nos pueda infectar de algo cuando está bien cocido. Okay. ¿Dónde se rompe la excepción a la regla? Con el curu o la encefalopatía espongiforme bovina, que también se llama como el mal de las vacas locas. En el caso del curu, que son priones, ahí generalmente son en comunidades donde ellos presentan un canibalismo, donde la persona que murió, el familiar, ellos consumen el cerebro de su familiar como un homenaje. Entonces, generalmente este tipo de órganos pues, no va con una adecuada cocción. Entonces, por eso es que les da este problema del curu, que es una encefalopatía producida por los priones, que son fragmentos de proteínas. Mira. Pues perdón por salirme, pero sí me entró esa duda de los cercos. Sí, perdón que le diga esto, pero por ejemplo, en el caso de Filomeno, cuando vendió fragmentos de músculo humano. Sí, que la hizo pasar por carne de cerdo. Exactamente, ninguna persona se enfermó. No. Porque la cocinó. Sí, es más mental, ¿no? Sí, en el caso de la así llamada la tamalera, que luego vamos a platicar de ella, todas las personas no les pasó nada. No. Otros grupos, por ejemplo, en casos de narcotráfico, que incluso se comen el corazón crudo, cuando vemos estos videos, o que crónicas de un sicario, que lo dice Editorial Proceso, cuando los hacen en tamales a los grupos contrarios, no pasa nada porque está en cocción. Ok. Esa es la importancia de la cocción. Sí, por eso es bien importante. E incluso cuando hay infecciones por pescados contaminados y todo esto, ya ve que le dicen, cocine bien usted los mariscos, pescados para evitar estos contagios. Y ahora te voy a
platicar la historia de un hombre que se llamaba David Carradine. Ajá. Y esto apenas sucedió en el 2009, pero yo creo que esto es algo que sigue sucediendo. Pero esto pasa en Bangkok, ¿ok? Resulta, este hombre primero llega a Tailandia, se va de pachanga, como dices tú, conoce a una persona, se va a un hotel en Bangkok y de pronto aparece este hombre colgado del cuello, pero además con unas cuerdas en los genitales. Oh. Así colgado. Ajá. Ya ni siquiera puedo entender si lo pusieron como de manera horizontal y lo colgaron del cuello y de los genitales. Pero resulta que cuando le hacen la autopsia, dicen que muere en pleno acto por una asfixia autoerótica. El famoso bondage. ¿Qué es esto? Fíjese, eso es bien interesante porque el bondage es la asfixia autoerótica, conocido así, porque ellos se colocan nudos con un sistema, generalmente lo llegan a hacer en el closet. ¿Por qué en el closet? Porque es donde está el tubo. Ya ve que el closet... O sea, sí está viendo una lógica en lo que te digo de cómo lo encontraron colgado. Sí. Esto es muy común en personas que, digo, lo voy a decir con todo respeto, es un tema médico, natural. Uh-huh. Hay gente que se masturba con estas asfixias autoeróticas. ¿Por qué le comento esto? Digo, y está muy bien, excelente con lo de los hoteles. Es que ahí los encuentran. Sí. También los encuentran en su propio domicilio. Okay. Pero voy a partir desde el del domicilio hasta el del hotel. Okay. Hay una lógica porque cuando se produce una asfixia, ya sea autoerótica, es decir, uno mismo o de la pareja, uh-huh, se piensa que se estimulan ciertos circuitos neuronales al apretar las carótidas, y entonces esto, aquí entre las carótidas, en la bifurcación, es decir, viene justamente la carótida común, y a nivel más o menos entre C6 y C5, que es las vértebras, se empieza a dividir en carótida externa. La carótida externa nos va a dar generalmente de 7, un poquito más, ramas en el cuello. Okay. Y la carótida interna, que va más oculta y se va directamente hacia la circulación cerebral. Uh-huh. Entonces, está bien interesante porque justamente entre la bifurcación existe algo que se llama seno carotidio y glomo carotidio. El seno carotidio... ¿Qué, maestra? Se le queda viendo bien raro. No, es que me lo estoy imaginando y yo me quedo... O sea, estoy pensando... Entiendo la asfixia erótica en un juego, pero hacértelo a ti mismo... No, sí, es que ahí va, mire, en el seno carotidio maneja varoreceptores. Por eso es cuando a mí me enfurece que estos, digo, con perdón de market, es del gremio, y digo, yo también lo puedo decir con derecho porque también soy criminalista, pero no la ejerzo porque yo amo ser médico forense. Uh-huh. Pero estos crimis que nunca ejercieron y que hacen creaciones de contenido y se quieren meter al tema médico, no lo hagan porque nada más desinforman. Eso. Mire, yo soy crimi, pero no me meto a cuestiones de levantamientos y eso porque yo no lo ejerzo. O sea, soy crimi de título, pero no soy crimi de campo porque no trabajo de criminalista. Sí, porque apoyan tu labor forense, sí, ¿no? Entonces no me puedo meter a hacer contenido de criminalistas porque, digámoslo así, le faltaría el respeto al gremio de los criminalistas. Porque no tienes la experiencia del campo. Porque no tengo la experiencia, exactamente. Claro. Entonces estos sujetos que son crimis, por favor, no se metan al campo médico porque no tienen la experiencia del médico. Ni la estudio. Ándele. Entonces... A lo que voy es que nuestra productora es criminalista. Entonces, por eso, para que no vaya a ver feo y no vaya a pegar, que estoy insultando. Pero no, es con mucho cariño a nuestros amigos criminalistas. Entonces, justamente la bifurcación del seno carotidio, de la carótida externa y carótida interna, hay algo que se llama seno carotidio y glomo carotidio. El seno carotidio maneja varoreceptores y el glomo quimioreceptores. Le comentaba esto de los creadores de contenido porque hay alguien que dice es que el cuerpo no sabe. No, sí sabe. Lo decíamos con el doctor Zamarrón. Todo está conectado. Todos son serie de cables conectados hacia el cerebro. Seno carotidio maneja presiones. Glomo carotidio maneja gases arteriales de oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede con el seno carotidio, maestra? Al momento en que hay un cambio de presiones, ejemplo,
usted está hincada abrochándose las agujetas. Y en ese momento se levanta de manera muy rápida. Te mareas. Y Sí, se marea. claro. Ok. Esto lo voy a decir con todo respeto, nada más es fisiología. Cuando usted tenía 15 años... Es lo que te iba a decir, a mi edad ya es muy común. A todos, ya a partir de los 40 ya es muy común. ¿Por qué? Porque cuando uno es de 15, 18, se levanta, no pasa nada, porque inmediatamente el seno carotídeo registra el cambio de presión y ya sea que haga taquicardia para acelerar la llegada de sangre o haga bradicardia, lata más lento, por las cuestiones de presiones. A una edad de 40 en adelante, ya estos varoreceptores son más lentos. Por eso es que se llama hipotensión ortostática. Es decir, como de repente nos levantamos rápido, entonces no alcanza a llegar suficientemente sangre, es momentáneo, y llega el mareo, hasta vemos negro. Por eso es que a las personas de 60, 65 le dices, a ver, ¿estás sentada o estás hincada? Sí, despacito. Despacito, sí, porque ya no alcanza tanta rapidez a cambiar estas presiones. Bueno, regresando al bondage, maestra, perdóneme. Justamente en la asfixia autoerótica, cuando lo hacen en casas, hay un tubo en el el típico tubo, claro, o en el ropero. Y entonces ahí está el tubito que soporta pesos suficientes porque carga la ropa. Entonces ahí es donde colocan este sistema de amarres, porque son amarres muy especiales que van anclados a los pies, a las manos, y entre el movimiento de las pies y de los pies y de las manos pueden darle cierta tensión. Wow. Para apretar las carótidas o aflojar para que no sea tan fuerte el nudo y la presión. Entonces pueden empezar, generalmente esto es en hombres, se empiezan a hacer la masturbación, y cuando viene el orgasmo empiezan a apretar y viene una liberación supuestamente, como es una asfixia erótica, autoerótica. Entonces hay ciertas terminales nerviosas que pueden producir endorfinas, y esto hace que el orgasmo, según, sea más intenso. Pero tú dices según, pero a nivel médico, ¿sí es posible? Es que mire, hay registros que sabe que es muy subjetivo, porque el placer es muy subjetivo, porque no hay una medición, como es el caso del dolor, que tampoco hay una medición. ¿Por qué? Porque depende de los receptores. Espérame. Búscale en el archivo. Es que la morfina pertenece a un receptor opioide. Gracias. Nuestro cuerpo tiene receptores a ciertos opioides endógenos, es decir, endorfinas. Entonces, haga de cuenta que nuestro umbral de dolor, el mío, es muy diferente al suyo. Yo no soportaría un parto. Tal vez hasta mi infarto. Sí, claro. Entonces, por eso es que el dolor es muy subjetivo. Los médicos tenemos una escala del dolor. Umbral, ¿no? Exactamente, que le dice del 1 al 10, ¿cuánto te duele? No, pues me duele 10. Y está el paciente, sí. Entonces uno como médico dice, ni lo creo, ¿no? O hay gente que de repente se está revolcando y para mí es un dolor 5 y para este es un dolor de 10, ¿no? Por eso es que el dolor es muy subjetivo. Nadie puede saber cuánto le duele a la otra persona, porque cada quien experimenta un dolor diferente. En el caso del placer es igual. No hay una escala, porque cada quien experimenta un placer muy diferente. Incluso... Ok, cada quien tiene una zona diferente de placer. Digo, o sea, esas vamos, ¿no? Igual a mí que me rasquen el dedo me causa placer, y claro. a ti no. Sí, claro. Por eso es que, le voy a platicar una anécdota de un amigo. No te pases, Olivares, porque nos van a funar. O nos van a cancelar el capítulo. Es que esto me lo platicó un amigo. Ajá, digo un amigo. No, sí. Digo, con todo respeto para el amigo que me está viendo. Y para su pareja. Decía que cuando estaba en la intimidad con la novia, de repente él estaba aquí bien prendido. Y de repente la novia como que tal vez se descorticaba, no sé, porque estaba también prendida y de repente lo volteaba a ver. Y le decía, ¿cómo te fue? Y entonces el otro pues se desconcentraba, porque decía, o quieres platicar, pues si quieres nos vamos por un café a estas cafeterías del Búho, de la Sirena, pero pues no me lo hagas aquí cuando estamos haciendo esto, ¿no? Porque el otro pues también se desconcentra. Pues claro. Pues de repente, imagínense, está por acá y de repente, hola, ¿cómo te fue? Y entonces en el pleno acto, ¿no? Entonces, como bien lo dice usted,
cada quien tiene un placer diferente. Ay, bueno, sí. Bueno, ahora regresando a esto de la asfixia autoerótica. No me hagas hablar de más. No, maestra, no. Por eso la caja de Pandora tiene que estar cerrada. Sí, cerradita. Bueno, entonces haga de cuenta, maestra, que cuando viene el apretón con las piernas y viene el orgasmo, a veces pueden apretar de más porque hay algo bien interesante. Para todas las amigas y amigos, cuando pase esto, hagan el acto sexual o hagan el amor con la música. Y este es de tarea. O sea, ¿con el ritmo? No, me refiero a que, ejemplo, pueden poner la canción de Crazy de Aerosmith, que es muy romántica. Sí, ajá. Y de repente, cuando estén teniendo relaciones, van a escuchar la música. Pero cuando viene el orgasmo, dejan de escucharla. Precisamente porque el orgasmo es un placer tan intenso que dejan de escuchar todo alrededor. Okay. Entonces, aquí esta teoría del bondage es que cuando están teniendo el orgasmo pueden apretar fuerte y en eso liberan más endorfinas, tienen un orgasmo, ejemplo, tal vez increíble, pero ¿qué cree? Cuando terminan el orgasmo ya está tan apretada la cuerda que entonces es cuando dice uno, se les pasó la mano, no quiso después quitarse la cuerda, pero estaba tan apretada porque él mismo lo apretó con el orgasmo. Wow. Porque si se da cuenta, en la liberación del orgasmo hay una contracción muscular muy intensa. Entonces, todo se contrae, todo el cuerpo. Entonces, hay estudios donde incluso en tomografía se ve liberación de ciertos neurotransmisores en la etapa del orgasmo e incluso hay hasta facciones de las personas en los estudios que hacen muchas gesticulaciones. Sí. Y todos los que estamos oyendo, todos nos estamos imaginando ahorita. Sí. Ah, sí, me acuerdo. Sí, porque, bueno, incluso hay gente que pone los ojos en blanco, de repente se desconectan, o sea, muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar en esta liberación de endorfina. Es que es algo muy cañón, ¿no? Pues es que sí, me haces imaginarme cosas. Bueno, y entonces haga de cuenta que al momento de apretar tan fuerte por la contracción muscular, pueden tensar tanto la cuerda que después mueren asfixiados. ¿Pero esto lo hacen más los hombres? Sí, los hombres generalmente, el bondage es mucho de hombres. ¿Por qué? Porque es cuando está la masturbación. ¿Pero y qué? ¿La mujer no se puede masturbar igual? No, sí, pero en el caso de los hombres es muy común esta asfixia autoerótica, el famoso bondage. Okay. Entonces, que este hombre lo hayan encontrado en este hotel por lo que estás diciendo de estar amarrado a un tubo, pensaríamos que no hubo una pareja, sino que lo hizo solo exactamente. Él. Es que, mire, esta investigación es un parteaguas, porque ahora me voy a desviar un poquito, digo, en el mismo tema, pero hablamos de la asfixia autoerótica. Ahora imagínese una asfixia entre pareja. Es decir, a mí me pasó con un alumno en este sentido. Voy a platicar bien la historia para no Sí, porque nos estamos yendo para otro lado. No, y menos que sea alumno, no. Sino me pasó porque me habló bien espantado el alumno. Estamos hablando justamente del ahorcamiento. Okay. Y en el ahorcamiento nos desviamos un poco porque yo tengo una imagen precisamente de un libro de medicina forense que habla sobre el bondage y la asfixia autoerótica. Amarrado de los tobillos y de las muñecas y completamente con el lazo en el cuello. O sea, como pollo. Sí, pero era una posición muy peculiar. Extraña. Porque incluso los glúteos los tenía súper levantados. O sea, los tenía ¿Era hombre? Era hombre. ¿Qué? Entonces se cree, y lo dice el autor, que él estaba haciendo la masturbación, digamos, con el pene apuntando hacia el suelo y los glúteos hacia arriba. Ajá. Y entonces en un movimiento que hizo mucha tensión, apretó de más y ya no se pudo zafar, porque aparte estos amarres y estas posiciones son muy particulares. No crea que nada más me amarro. No, son nudos muy particulares y ciertas posiciones que pueden causar dolor, pero sabemos muy bien que hay cierto dolor que causa placer. A lo que voy con esto, maestra, es que estamos platicando de este tema, estamos dando la clase y de repente hay otra teoría que dicen que hay ciertas hombres y mujeres, pero más mujeres, que cuando van a tener la liberación del orgasmo hay una
un apretón muy fuerte en las carótidas y es como similar a un bondage, por ejemplo. O sea, ¿la mujer se lo hace a sí misma o No, a la pareja? La pareja hacia la mujer. Es como cuando hay mujeres que dicen, es que a mí me encanta que me agarren del cabello. No, bueno, todos nos estamos imaginando unas cosas que, bueno, todos estamos haciendo, a mí ya me pasó, no, eso no me pasa. Jorge. Bueno, maestra, es que lo que uno empieza a capturar en los conocimientos. Y entonces estábamos hablando sobre, esta es información que uno va recopilando de con casos el largo de la vida. No por vivencias. Sí, ¿no? Por primos de los no son amigos. anécdotas. Sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hay parejas que incluso dicen, es que en el momento en que ya vaya a llegar, pues tú apriétame, ¿no? Y entonces estábamos explicando lo de precisamente de la hipoxia cerebral que puede desencadenar cierto placer, por eso la asfixia autoerótica, porque finalmente esta asfixia produce baja de oxigenación y entonces puede producir cierto placer. ¿Es como una ausencia? Sí, por decirlo así, es que le digo que esto es muy subjetivo, lo del placer es completamente subjetivo. Entonces haga de cuenta que dices que a mi novia le gusta que le agarre el cabello, que la jale, que le dé muchas nalgadas, que incluso le dé cachetadas. Y dice, y a mí se me hace que esto es buena idea. Dije, pues ahora sí que pues, tú sabes el riesgo. Maestra, pasa una semana y de repente, pues yo ya estaba bien dormido. Y duro el celular, porque era el jefe de grupo. Ah, el alumno. Los jefes de grupos tienen los teléfonos de los profesores. Entonces, dije, el jefe de grupo, pues, ¿qué pasó? Todavía no entrego calificaciones. Digo, ¿qué pasó, doctor? Doctor, ayúdeme. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué hiciste? Dice, es que estaba estrangulando a mi novia en el hotel y ya se entró en paro. No es cierto. Sí, porque a la novia le gustaba que fuera muy rudo y entonces justo cuando la novia ya ve que, entre estudiantes de medicina, ve que ya viene el orgasmo y la estrangula. Pero en el momento en que la estranguló, pues se le pasó la mano porque la estranguló más tiempo, ¡bum! Se cayó y cayó en paro. Y le dije, ¿sabes reanimar? Sí, pues reanímale, menso. Y entonces ya empezó a reanimar respiración y sí logró rescatarla. No, pero pero si esto lo trasladamos a la cuestión legal, fíjese o sea, la línea tan delgada, porque esto es un feminicidio. Y en lo que son peras o manzanas, decir es que ella me dio autorización. Sí, ajá, ¿cómo sabemos? Pues la estranguló. Claro. O sea, pues la estranguló, o sea, sí, o sea, no tiene salvación. Exactamente, no tiene salvación y fue consensuado. O sea, vea qué delgada es la línea. Muerta de la risa. O sea, es chistoso, pero es una situación muy complicada. Pero ¿y qué pasa? ¿Te reaniman, regresas y no hay algún daño? En este caso, no, porque fue muy rápida la reanimación. O sea, porque sabía, sí, pero porque si no sabes... Sabía reanimar, entonces ya empezó a reanimar y por eso los cardiólogos, los neurólogos, los urgenciólogos, que les mandamos un gran abrazo, siempre dicen tiempo es vida, tiempo es corazón, tiempo es cerebro. Mientras más rápido se reanime, más llega el oxígeno y hay menos secuelas. Entonces, por eso es que no tuvo ningún problema la muchacha. Porque esto es lo que estás diciendo. Ahorita empezamos a hablar de una una asfixia autoerótica. Ajá. Autoerótica, cuando es para mí. Sí. Pero hay otro caso, y esto pasa en Singapur. Encuentran a dos jóvenes, o sea, ambos masculinos. Ajá. Y aquí los encuentran sin vida, en la misma cama. Cuando se fijan, no había drogas, no había lesiones, no había ningún signo de lucha, de forcejeo entre los dos. Y resulta que la autopsia dice que es una insuficiencia respiratoria simultánea por sustancia desconocida. Ah, ok. Fíjese, antes de que usted pase a este segundo, en el primero ya no le respondí, perdóneme. En el primero, cuando encuentran las autoridades este sujeto cierto, amarrado, colgado, siempre se tiene que pensar en un homicidio, siempre. Porque es más fácil después hacer la reclasificación por lo siguiente. Va a estar
con todos los surcos de los lazos. Entonces se tiene que descartar primero que haya habido una persona ahí. Un autor, ajá. Exactamente, ahorita ya es muy fácil porque ya la mayoría de los hoteles, dicen, o moteles, tienen circuito de cámaras de seguridad. Ay, los venden en Tlalpan, ¿no? Dicen que los videos, que luego ahí encuentran a las personas y que, yo conozco este cuadro, ¿dónde lo he visto? ¿En qué podcast lo he visto? Bueno, no te vaya a pasar. No, maestra, no, por eso siempre Pórtese bien. Ok, entonces fíjese, ¿Y te pones rojo? Bien que te acordaste de algo. Ay, no, es que no recuerdo, maestra. No, ajá. Sí, memoria selectiva. No, es que dicen que los caballeros no tienen memoria. Ay, no, sí está buena, pero como sí tienes, por eso te pones rojo. Bueno, es que hace mucho calor, mire, las lámparas. Bueno, entonces fíjese, la cuestión de los circuitos de seguridad, bueno, ya veo que no hay nadie, pero si lo hay, entonces como autoridad sí tengo que pensar que más la investigación del criminalista, del médico forense, lo que me arrojan los dictámenes, voy a ver si es homicidio o suicidio. ¿Por qué? Porque igual puede ser alguien que nada más... ¿Por qué suicidio? En el caso de... Sí, tiene razón, no sería suicidio, sino accidente. Gracias por corregirme, maestra. Porque precisamente en una cuestión de el bondage o asfixia autoerótica, pues fue un accidente. Sí. Se le pasó la mano. Entonces, habría que descartar con una buena investigación, pero siempre se tiene que pensar que sea un homicidio. Por lo mismo, porque no es tan frecuente encontrar estas asfixias autoeróticas. ¿No? No, es raro. ¿Y tú pensarías que como estás, me imagino que la adrenalina está todo lo que da, no estás pensando el esfuerzo que estés haciendo pudiera ser mucho más? O sea, yo pensaría que pasa más seguido en esta asfixia. O sea, del accidente. Sí, que termina siendo un accidente porque tú no querías morirte. No, sí, no, es que es poco frecuente. Mira. Afortunadamente, estas personas que lo hacen han tenido cuidado o han aprendido conforme la marcha. Han aprendido, sí, exacto. Sí, pero no hay muchos casos registrados. Porque dicen que hasta tienen, y eso sí lo dicen porque, pues no sé, que tienen hasta palabras, ¿no? De Cruz Azul, y eso significa para, o porque si yo digo ya, puede ser que quiero más, o puede ser que ya le pare, ¿no? Eso sí no sabía. Pero fíjese, ¿no? De las palabras clave. No. Lo que sí es que hay más registros de suicidios en hoteles, que esto ahorita si quiere lo tocamos. Allá vamos. El turista suicida, o el turismo de la muerte, que también así es conocido, es más común que el propio bondage. Mira. Sí. Bueno, eso es lo que uno piensa en el primer caso, ¿no? Yo como autoridad tengo que pensar siempre en homicidio y ya después descarto que sea un accidente. O un suicidio. Exactamente. Okay. Y en el segundo caso de una insuficiencia respiratoria por sustancia desconocida, la insuficiencia respiratoria en todos los casos va a haber, sea un infarto, por eso es un término no tan adecuado, aceptado, porque es como todos los médicos, esto es muy común, esto es válido, que en el primer momento en la nota médica se ponga causa muerte paro cardiorrespiratorio. Todo el mundo muere de eso. Efectivamente, todo el mundo vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio porque el corazón se va a detener, pero lo que hay que investigar, esto es muy válido y es muy aceptado, o sea, y no está mal el médico que lo coloque, para aclararlo. Todos los médicos van a poner paro cardiorrespiratorio, es completamente aceptado y es correcto, pero aquí en la investigación se tiene que ver por qué se originó el paro cardiorrespiratorio. Ya, o sea, eso fue la consecuencia. Exactamente. Por ejemplo, los que llegan a consumir sustancias, como en este caso de una insuficiencia respiratoria por sustancia desconocida, si somos más tajantes, el médico va a poner paro cardiorrespiratorio por sustancia desconocida. Sí, es muy válido, porque finalmente la sustancia ocasionó un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿por qué se dio el paro cardio? Hay que ver qué sustancia era, qué concentración, qué dosis aplicaron, si está en orina, si está en sangre, humor vítreo, cabello, o sea, todo si ha sido crónico. Entonces, por eso es bien importante investigar cuál es la causa de la insuficiencia respiratoria. Ahora, es un término más que nada usado clínicamente por lo siguiente, maestra, porque la insuficiencia respiratoria solamente se puede demostrar en personas vivas por dos medios: la oximetría, que es el aparatito que nos ponemos, ya, ajá, y por algo que se llama gasometría.
Es decir, con una aguja de insulina, una jeringa de insulina con estas agujitas, se coloca justamente aquí en esta parte de la muñeca, cuando levantamos el dedo ¿Porque gordito. hay pulso o qué? Porque aquí viene justamente una arteria, que es la arteria radial, de mnemotecnia, la antena del radio. Entonces ya ve que está cúbito y radio. Entonces, muchas veces, a veces lo confundimos y decimos al revés. Entonces, una mnemotecnia anatómica es la antena del radio. Entonces, donde está la antenita, que es el dedo pulgar, eso va a jalar aquí viene, hasta el radio. viene el hueso, que es el radio. Mira, ok. Y entonces, por el radio viene la arteria radial, que si la tocamos aquí, nos da pulso. Para saber la cantidad de gases arteriales como oxígeno, arterial precisamente, para ver la oxigenación, entonces se coloca aquí la agujita, ¡poc!, y se pica, arde como chile, y entonces jala la sangre y entonces se va a analizar. ¿Por qué se llama insuficiencia respiratoria? Porque tenemos la cuantificación de gases arteriales por medio de la oximetría, de la gasometría, y la cantidad en la oximetría. Por eso es un término más clínico, porque yo tengo los elementos para decir que es una insuficiencia respiratoria. Si yo encuentro a las personas sin vida en un hotel, ya no puedo decir cayó en una insuficiencia respiratoria, porque no le hice una gasometría, porque como cadáver ya no va a tener oxígeno. Tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo. Exactamente. Por eso no hay lesiones cuando estás muerto. Ándele, por eso no existen lesiones post-mortem, se llaman artificios o artefactos post-mortem. Entonces, incluso breviario cultural, para las amigas y amigos que de repente ven cursos en redes sociales y ahí el ponente pone lesiones post-mortem, no tomen cursos ahí, porque ya sabemos que es un burro bien hecho. O sea, no hay lesiones post-mortem, porque un muerto no puede estar lesionado. He visto muchos, ¿eh? Sí. En Facebook. Exactamente. He visto muchos cursos así. Ándele, sí. Dicen lesiones post-mortem. No, ahí ya nos está hablando que es un mal ponente, porque no hay lesiones post-mortem. No existen las lesiones más que en los vivos. Entonces, incluso el Código Penal, el artículo 130 en Ciudad de México, clasificación de lesiones es para puras personas vivas. Entonces, ahora lo que voy con esto, maestra. En la insuficiencia respiratoria la puedo diagnosticar con estos dos elementos. Veo a una persona que está sin vida. Lo que puedo poner como causa de muerte, muy sencillo, es, por ejemplo, edema cerebral y edema pulmonar. Esto significa que está en estudio. Y una vez que yo ya tomé las muestras y las mando a analizar, y en la muestra de sangre me reporta, por ejemplo, cantidades de derivados de fentanilo, ahí ya hago una ampliación de necropsia, de estudio, y ya puedo decir que la causa del edema cerebral y edema pulmonar fue originada por el consumo de derivados de fentanilo. Y ahí ya tengo mi causa de muerte. Ya esa es la causa. Pero tengo un edema pulmonar que estás justificando. Estoy justificando, y aparte yo veo el edema. ¿Qué es el edema? Es la acumulación de líquidos en el pulmón. ¿Cómo lo puedo ver? Una, tan solo por la coloración. Número dos, al momento de que hago el corte en los pulmones sale bastante líquido. Y número tres, que esta es la más importante, tomo el pulmón y lo peso. Generalmente en promedio los pulmones de un adulto va de 250 gramos a 350 gramos. Ese es el promedio. O sea, no pesan nada. No, porque están llenos de aire. Por eso es que en los bebés... Claro. Sí. Y ahorita platicamos esto de la sumersión. Pero ese es el promedio, más o menos. Más o menos el estándar. Entonces yo en un edema pulmonar, que el pulmón tiene líquido, lo agarro, lo coloco en la báscula y, por ejemplo, pesa 900 gramos. Esto me indica que está el triple de pesado, y ahí ya tengo que ser edema pulmonar. Claro, porque está lleno de agua. Exactamente. Entonces, en este momento pongo edema pulmonar como causa de muerte o edema cerebral, y ya cuando me lleguen los resultados de química, ahí ya voy a concluir en decir que el edema pulmonar se debió al consumo de derivados de fentanilo, por ejemplo. Y ya amarré bien mi dictamen. Mira, eso está interesante. Pero yo no puedo decir una insuficiencia respiratoria, porque a un cadáver ni le hice gasometría, ni le hice oximetría. Oye, ¿y si se la hago? Porque alguien va a decir, oye, ¿y si le hago la oximetría? Ya no va a salir con oxígeno. ¿Por qué? Porque precisamente en el momento de agonía, que está haciendo la respiración agónica como de pescadito, ahí se está acabando el oxígeno. Por eso la sangre de un cadáver es muy vinosa, muy casi guinda, porque ya no hay oxigenación.
Okay. Entonces, aunque yo le tomara la oximetría a un cadáver, ya no va a salir con la cantidad adecuada de oxígeno porque en el momento agónico se acabó el oxígeno. Wow, mira. Por eso es que ese término interesante. a mí me hace mucho ruido porque yo le podría, fíjese, para tumbar el dictamen, abogado del diablo, yo le diría al médico forense de ese país, ok, usted dice que es una insuficiencia respiratoria, ¿le tomó usted estudios para saber si es insuficiencia respiratoria? Agónico. Le diría, ¿cómo sabe que es insuficiencia respiratoria? No es que este fármaco, por eso, ¿le hizo usted gasometría? No. No, entonces ¿cómo sabe que es insuficiencia respiratoria? ¡Tum! O sea, así de fácil. Digo, abogado del diablo. No, pues lo hicimos también cuando nos explicaste con la maestra Irma, con el caso del joven Figueroa, que lo pusieron como infarto, y cómo supo que estaba infartado. Sí, exactamente. Y este es el caso de un hombre que está en Florida en 1999 y de pronto él se mete a bañar y resulta que el agua estaba electrificada por fallas en el cableado del hotel. Los forenses hallan quemaduras internas, pero externamente el cuerpo estaba intacto. Uh-huh. ¿Qué pasa en un hotel que te puedas electrocutar? Hemos visto de los jacuzzis, acaba de pasar. Sí, eso está bien, buenísimo. Sí. Pero ¿qué pasa también en una ducha? Como que había el cableado, se electrifica el agua y las quemaduras son internas, pero no externas. Maestra, buenísimo. Otro multiorgasmo. Gracias. Antes de pasar a esta pregunta, le voy a robar un minuto porque mucha gente va a decir, oye, el certificado de función de mi familiar, de mi amigo cuando murió por COVID, le pusieron insuficiencia respiratoria SARS-CoV-2. Okay. Esto sí es muy válido porque en el hospital, uno de los principales estudios diarios obligatorios era tomar la gasometría y la oximetría para saber si podían seguir dando oxígeno o para saber si era candidato a intubarlo. Por eso es que en los certificados de defunción por COVID se colocaba insuficiencia respiratoria aguda por neumonía típica SARS-CoV-2. Okay. Porque el paciente estaba en hospital y ahí sí estaban haciendo gasometrías y oximetrías. Ya. Entonces, por eso es que todos estos certificados están completamente correctos porque estaban tomando estos estudios. En el caso de una autopsia, también es válido. Pero ¿dónde es válido? Le voy a poner este ejemplo. Si una persona muere por COVID en un hospital y nadie la reclama, entonces los médicos, como hay abandono de cadáver, entonces el médico clínico no puede emitir un certificado de defunción porque este cadáver va a pasar a la fosa común, este cuerpo. Okay. Entonces, lo que hace el Ministerio Público es levantar un acta como abandono de cadáver y lo manda a la morgue para que el forense haga la autopsia, que no tendría caso porque ya estuvo en un hospital, pero aún así se tiene que hacer, y entonces el forense emite el certificado de defunción. Cuando confirma que es una neumonía, puede colocar ahí insuficiencia respiratoria o neumonía típica por SARS-CoV-2 porque ya viene el cuerpo con un expediente clínico. Esa es la diferencia. Exactamente, el expediente clínico trae los reportes de laboratorios. Entonces, por eso es que uno ya amarra bien y dice, insuficiencia respiratoria, basándome en un expediente clínico. Exactamente. Pero así que yo llegue a alguien que muerte súbita, esté en un hotel, insuficiencia respiratoria, no. Tache, no tengo elementos para determinar si es insuficiencia respiratoria. O sea, sí, pero ¿por qué pasó? Exactamente. Y la otra, no estoy haciendo una cuantificación de gases arteriales para saber si es insuficiencia respiratoria. Ya. Entonces, por eso es que es tache en ese caso. Ahora, respondiendo a esto de la electricidad, que está muy interesante, maestra. La cuestión de la electricidad, que sabemos muy bien, fíjese, es bien interesante, porque comprender las quemaduras por paso de corriente eléctrica siempre es muy interesante por dos elementos, maestra. Uno, efecto Joule, que esto es padrísimo entenderlo, y la otra, hay ciertos órganos o ciertos elementos en el cuerpo que tienen más facilidad para transmitir el paso de corriente. Por ejemplo, vasos sanguíneos, nervios, van a ser de los primeros elementos del cuerpo que van a tener una facilidad para trasladar el paso de corriente eléctrica, porque tienen mayor facilidad de conducción. El que más cuesta trabajo pasar la electricidad, y de ahí deriva el efecto Joule, es el hueso. El hueso, que tiene mayor densidad,
le cuesta mucho trabajo pasar a la electricidad. Y hay dos conceptos bien importantes. Si yo agarro un cable de alta tensión o de baja tensión, siempre hay una entrada y una salida. Es decir, entra la electricidad y va a buscar una salida, pero va a ir viajando la electricidad por donde menor resistencia encuentre. Entre ellos, vasos sanguíneos y nervios. Va pasando. Y vamos a buscar, como forenses tenemos la obligación de buscar la entrada, es decir, por dónde entró, que tiene características bien específicas, que es porosa, cavitaria, seca, es decir, se pone la piel como una lija de madera. Ya ve que hay lijas, bueno, usted que conoce muy bien el ámbito ferretero, ya ve que hay lijas para metal y lijas para madera. Uh-huh. Ya ve que la lija para madera es como cafecita. Uh-huh. Así se coloca la piel un poquito amarillita y rasposa. Okay. Porque va quemando la piel. Entonces entra, va a viajar y vamos a encontrar una salida que tiene las mismas características pero de menor intensidad. Siempre cuando entra la energía va a tener una intensidad mayor, más la entrada, fuerza. Porque después la energía se va a ir disipando y se va a ir consumiendo, por decirlo así, entre el cuerpo y después se encuentra una salida. Pero siempre encuentra salida, siempre tiene que salir. Siempre hay una salida, pero hay dos excepciones a la regla. La primera, que aquí hay algo maravilloso de entender que cuando hay una descarga por paso corriente de alta tensión, los músculos hacen una tetanización, es decir, se contraen de manera brutal. Esto produce fracturas expuestas. Es tan fuerte la contracción que los propios huesos se fracturan. O sea, no es lo mismo porque no es una lesión, pero como lo del boxeador cuando alguien se quema. En el caso del boxeador de posición de pugilista, es por una deshidratación. Esto es deshidratación. Ajá, no, aquí es como es. Fíjense que nuestros músculos, y rápido, los que van a Chapultepec que les gusta andar con la novia y llegan con el carrito de descargas, la maquinita de AirToker, si se da cuenta cuando nos van subiendo de tensión, pues como una convulsión. Sí, es decir, pasa la corriente y nos estimulan los músculos y nos doblamos. Sí. En el caso de una corriente de alta tensión, es tan brutal la tetanización que hacen los músculos que te rompe, que se fracturan los huesos. Eso es lo que uno como forense tiene que descartar. Si es un trauma por algún elemento contuso que se haya caído, por ejemplo, precipitado, que hayan sido fracturas expuestas por el paso de corriente. ¡Uy, qué horror! Eso nunca había oído. Sí, no, es maravilloso entenderlo porque cuando viene por el hueso, la electricidad va a producir el efecto Joule. Va a producir mayor resistencia, mayor incremento de temperatura. Y esto lo vemos reflejado, y ojo para las personas que han tenido familiares que se han electrocutado, van a decir, oye, pero ¿por qué después de que pasaron 10 días a mi familiar le van a amputar todo el brazo? Porque resulta que hizo el efecto Joule. Cuando pasa la electricidad por el hueso, como el hueso es de mayor densidad, se empieza a calentar por esta resistencia. Este es un ejercicio muy simple. Haga esto y en el momento en que apretamos muy fuerte vamos a empezar a producir calor, sí, por la resistencia. Entonces pasa la electricidad, produce resistencia en el hueso, incrementa la temperatura y después esto es magnífico de entender porque el hueso que quedó tan caliente va a empezar a destruir todos los músculos y nervios periféricos y los va a coagular. Entonces por eso es muy normal que la gente, muy normal en la evolución del trauma, que personas que se han electrocutado por paso corriente de alta tensión pierdan el miembro porque el efecto Joule que quedó en el hueso o que se produjo en el hueso va a producir coágulos, tejido muerto, tejido necrótico y hay que amputarlo. O sea, por eso entonces la quemadura es interna y no externa. Ándale, es maravilloso. ¿Por qué no se ven las lesiones externas? Excelente. Porque la electricidad va a viajar por donde menor resistencia ofrece el cuerpo. Nervios y vasos sanguíneos. Y los nervios y vasos sanguíneos están adentro. Por eso es que no se ve la quemadura. Y bueno, aquí hay otra excepción a la regla donde sí se ve, y ahorita se lo comento. Ahora, ¿dónde está la excepción a la regla? Que vemos esta situación de lo que le decía de que hay una entrada y una salida en dos cosas. La primera, cuando hace tetanización y entonces la misma mano cierra el cable y es cuando está ahí quemándose la persona y todo. Sí, ¿por qué no lo suelta? Sí, ¿por qué no lo suelta? Porque la mano hizo tetanización y entonces se está apretando el cable por la misma electricidad y no se puede zafar. Ahí no se puede tocar el cuerpo.
se tiene que cortar inmediatamente el impulso. O con un palo empujarlo o algo, ¿no? A mí me pasó un caso, maestra, que yo vi en un video, pero era horrible. Y también me acuerdo de un caso que sí, ya también ahí intervení. Uh-huh. El muchacho se queda pegado al cable, o sea, hizo tetanización, y entonces se queda pegado, y el papá en la desesperación, con un palo, empieza a pegarle a los antebrazos. Nunca lo pudo zafar. O sea, el muchacho se incendió, porque ahorita platicamos del fuego directo. Uy. Se empezó a incendiar de los brazos, y por más que le pegaba, no lo pudo soltar, porque hizo esta tetanización, apretó bastante fuerte. O sea, entonces eso de que si ves a alguien que se está electrocutando con, no sé, con cualquier cosa, empújalo, ¿no? Porque va a seguir agarrado. Sí, o sea, hay que ver cómo, si está completamente agarrado, no se puede tocar. Ahí lo recomendable, digo, en una situación de urgencia es agarrar un palo y empujarlo. Sí. O de plano tronar el cable, ¿no? Uh-huh. O ir a la fuente y bajar el switch. Pero sí, una vez que están agarrando el cable, no pueden tocarlos porque ahí sí está con el circuito. Donde se electrocutó, entró y salió, ahí no hay ningún problema. Pero cuando dices no puedes tocarlo porque tú también te electrocutas. Sí, porque también se va a electrocutar, o sea, va a pasar. Es exactamente cuando en las secundarias, las maquinitas de los toques, todos nos agarramos y del igualito. Entonces, y la otra, la excepción a la segunda regla de la excepción es en agua. Que ahorita tocamos esto del agua, de lo del jacuzzi y de la regadera. Pero antes de pasar a esto, maestra, ¿dónde también se observan lesiones? Ok, cuando entra la electricidad, con este incremento de energía, vamos a tener lesiones producidas por fuego directo. Yo creo que usted ha visto personas en videos que se están electrocutando y si traen alguna ropa, se empieza a incendiar la ropa. Sí, por el efecto Joule. Producen calor, es tanto el calor que se empieza a incendiar la ropa. Por eso es que las personas vamos a tener, aparte de la lesión de entrada y salida de la electricidad, vamos a encontrar zonas de quemadura por fuego directo. Exactamente. Ahí es donde dice, pero ¿por qué está quemado con fuego directo si se electrocutó? Sí, por el efecto Joule y con el incremento de temperatura en la ropa, por eso es que hay fuego directo. Wow. Ahora, pasando al jacuzzi, maestra, lo vimos, yo estaba bien chiquitito, pero recuerdo muy bien esta telenovela que me encantaba, Cuna de Lobos con Catarina Krill. Es que ¿cómo se llama? La principal se llamaba Vilma, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, yo nada más sabía que se llamaba Catarina Krill. Catalina Krill era la del parche. La del parche. Y luego estaba el hijo, tenían al pequeño Edgar y lo tuvo con Vilma. Bueno, es que yo nada más me acuerdo de la señora por el parchecito. Sí, todos vimos Cuna de Lobos. Ándale. El que diga que no, miente. Bueno, las nuevas generaciones ya no, maestra, pero era el personaje malévolo, era maravilloso. O sea, el parchito, ándele. Y hay una escena donde matan a un investigador o un detective en una alberca, ¿no? En la alberca, claro. Sí, que le avientan precisamente la podadora, creo. Otra escena magnífica, la novia de Chucky. Donde la novia está en esta escena tan erótica, una chava muy guapa en una tina de baño, va el Chucky y le avienta la televisión. Bueno, en estos escenarios, al igual que en el jacuzzi, el agua hace un circuito con la electricidad. Exactamente sucede que a todos, yo creo, nos ha pasado. A mí me pasó mucho de niño, porque, digo, hasta la fecha, ya me acostumbré tanto que yo me sigo bañando a jicarazos. Porque yo desde niño me bañaba a jicarazos. Y generalmente poníamos, mi mamá y yo, o mi abuelita, el calentador de resistencia en nuestro, el típico. nuestro bote de galón. Sí, claro. El clásico de pintura, que obviamente ya vacío, pues lo colocamos con agua y poníamos ahí el calentador. Bueno, a todos nos pasó que sin saber llegamos y ya, a ver, fíjate, si ya calentó el agua y nos daba el toque, sí, ok. ¿Por qué? Porque la electricidad con el agua está haciendo un circuito ahí. Por eso es que cuando las personas llegan a tener una quemadura de paso de corriente eléctrica en el jacuzzi o en la regadera, no vamos a encontrar quemadura como en el caso de que sí agarró la fuente del cable, por ejemplo, la fuente de producción de electricidad. Antes de comentarle lo siguiente, hay un médico forense de otro país que se apellida Jelinek. La impronta o la lesión de Jelinek es justamente
cuando una persona sujeta una herramienta metálica o una varilla y entonces se pasa la corriente eléctrica. Ejemplo, yo tengo un perico de estos de metal, de llave para las tuercas. Y entonces voy y me electrocuto porque toco el cable, ¿no? Como sucede a veces. Y entonces al momento de que pasa la corriente eléctrica de alta tensión, este metal también va a tener ciertos elementos de que me va a quemar y va a fundir parte del metal. Yo al momento de que reviso a esta persona que se quemó cuando tenía la herramienta de metal, voy a encontrar partículas de metal en la manita, voy a encontrar precisamente la reproducción de la impronta. O sea, como sello. Sí, como un sello, exactamente, gracias maestra, de la herramienta. Y también voy a encontrar algunas perlas óseas, que así se le llama, por la electricidad, porque va fundiendo el hueso. Perlas óseas. Perlas óseas del Jelinek, pero bueno, este ya es interno. Pero externo se ve perfectamente bien el sello de la herramienta y se ve todo la mano llena de este metal porque se empezó a fundir. Esto Jelinek lo llama como su nombre, como su apellido, que es una lesión de Jelinek por paso de corriente eléctrica, que es el epónimo del médico que la describe. Ahora, en el caso de la electricidad, cuando hace circuito con el agua, no vamos a encontrar la famosa lesión porosa, anfractuosa, cavitaria, seca. No la vamos a encontrar porque, ¿qué cree? La electricidad está toda diseminada en el agua. Y lo que vamos a encontrar en el paciente, cuando obviamente ya falleció y es un cadáver, en el caso del médico forense que tiene ahí a su paciente, lo que vamos a encontrar, maestra, es generalmente un paro cardíaco. Hay que buscar una zona de infarto, tanto pulmonar como del corazón, porque el corazón, al momento de que está en el contacto con el agua y con la corriente, va a tener arritmias. Por eso es muy importante que si un paciente con arritmias entra a estas cajitas de toque, no lo haga porque le puede dar una arritmia letal. Entonces, sí, cambia el voltaje. Sale de ritmo. Sí, exactamente. Okay. Entonces, en el caso del agua, estos pacientes van a entrar en una arritmia cardíaca. Esa es una. Y dos, puede hacer alteraciones en los músculos respiratorios. Y entonces, o puede hacer alteraciones en el tallo cerebral, justamente en el puente mesencéfalo y médula oblongada, que juntos hacen el tallo cerebral, y es donde hace la función de lo que es las señales para la respiración y para el latido cardíaco. ¡Wow! Yo encontré una página en internet que decía, es que el corazón late sin que el cerebro le diga, no es cierto, este es falso. Tache para esa... es una muy buena página de Facebook de cuestiones forenses, pero desconozco quién administre, pero hicieron mal la redacción del corazón, porque el corazón sí es cierto, tiene un ritmo autónomo, pero se conecta al tallo cerebral. Es que todo se conecta al cerebro, todo está conectado, o sea, no hay órgano que no esté funcionando sin que el cerebro se conecte al cerebro. Hay que entender que el cerebro está dividido en sistema nervioso central, periférico y de vida autónoma. Por eso se llama autónoma. ¿O sale como la respiración? Sí, nosotros no podemos controlar ni respiración ni latido cardíaco. Por mucho de que yo haga tai chi, no. Esto no. Sí hay gente que puede relajarse y bajar su ritmo cardíaco, pero no puede detener el latido cardíaco porque ya entra el sistema autónomo. Le dicen, ni más, yo como aquí mando. Supervivencia. Sí, dice, yo aquí mando y tú no vas por mucha respiración que manejes, yo voy a controlarlo, nadie lo puede hacer. Entonces, cuando hay una electrocución en el agua, hay tres blancos que va a la electricidad. Uno, tallo cerebral, que puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio, pero originado por la lesión en tallo cerebral. De hecho, hay un signo a nivel forense que se llama signo de Piacentino, que es una hemorragia en el tercer ventrículo, que para no meterme en tecnicismos, el cerebro tiene como cuevitas que se llaman ventrículos. Ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que es donde pasa el líquido cerebroespinal. En casos de, por ejemplo, hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro. Es líquido, no es agua, ¿verdad? No, es líquido. Bueno, es líquido cerebroespinal que lleva contenido de glucosa y electrolitos. Entonces, haga de cuenta que en los niños se empieza a hacer una cabezota porque no hay un buen drenaje y tienen que ponerle una válvula de descarga. Entonces, en este sistema, cuando hay electrocución, hay una hemorragia en el tercer ventrículo que se llama signo de Piacentino. Piacentino es otro médico forense que lo describe. Entonces,
Un daño es a nivel del tallo cerebral, causa inmediatamente paro cardiorrespiratorio. Número 2, maestra, produce arritmias cardíacas y por lo tanto un infarto. Y estas arritmias pueden ocasionar el golpeteo en la misma sangre dentro del corazón, generan trombos y vamos a encontrar infartos pulmonares. Entonces, cuando usted hace una autopsia de una persona que se electrocutó, ya sea en el jacuzzi, en la alberca o en la regadera, con este circuito eterno, hasta que pierde la vida, usted como forense tiene que revisar tercer ventrículo para hemorragia de signo de Piacentino, edema cerebral por la inflamación, por la lesión que también va como dijimos, en tallo cerebral. Número 2, lesión en corazón. Y número 3, infartos pulmonares por la arritmia. Entonces, estos hallazgos es los que va a encontrar usted en electrocuciones. Rápidamente le comento ya para dejarlo hablar, perdóneme. No, es que estoy pensando. El electrocutado se divide en electrocutado blanco y electrocutado azul. El electrocutado blanco es aquel que inmediatamente la electricidad pega o hace efecto en tallo cerebral y produce un paro cardiorrespiratorio y la persona muere. Y el electrocutado azul es el peor. Es el que produce parálisis de los músculos respiratorios y entonces ya no puede respirar. Y entonces muere de una asfixia derivada de la electrocución. Wow. Por eso es que cuando al doctor Eder Zamarro le mandamos un gran saludo, cuando le llega un paciente electrocutado, tiene también, generalmente los protocolos dicen que hay que intubar, porque puede ser una falla de los músculos respiratorios y ya no va a respirar y se va a asfixiar. Se detiene el diafragma y los intercostales y entonces ya no puedo respirar. Ya no puedes. Hay que intubarlo y inmediatamente que el respirador haga su función porque los músculos se tetanizaron. Por eso es, electrocutado azul y electrocutado blanco. Es que ahorita que estaba pensando, o sea, me estaba imaginando la escena de la regadera o del que está agarrando. Porque puede pasar, o sea, esto de la regadera yo lo vi en cuestión de hoteles. Ajá. Pero entonces estás agarrando, te estás electrocutando, está viendo esta contracción y la persona cae porque pierde la vida o porque ya no hay tanta energía. O sea, ¿lo mantiene parado esta energía? ¿Lo puedes, porque ya no lo estás controlando? En el caso de, ejemplo, en el que vimos del jacuzzi, creo que el chavo cae. Y no sé si se trató de levantar o se quedó ahí tirado. Dentro del agua se quedó ahí en el jacuzzi. No recuerdo bien la imagen. Pero vamos a suponer las dos, maestra. En el caso de que se quiso brincar el jacuzzi, se resbala y se va hacia dentro de este recipiente grande con agua y electricidad, ahí va a empezar a electrocutarse. No va a poder mover sus músculos porque entran en esta tetanización. Entonces puede quedar parado. Se puede quedar parado, aunque ya no tenga vida. No, ya sin vida no, se desploma completamente. ¿Dónde está Pero la excepción? La energía no está conteniendo este músculo y lo está manteniendo de pie. ¿Dónde está la excepción a la regla? Si queda con un tubo que haya hecho la tetanización y entonces hace la contracción muscular y queda agarrado del tubo, ahí sí va a quedar de pie porque sigue... Aunque ya no tenga vida. Aunque ya no tenga vida por lo siguiente, porque el músculo hizo como un efecto de garra y entonces la garra está tan dura, tan fuerte, que ya no va a poder, aunque quede sin vida, va a quedar de pie el cadáver, va a estar ahí. Y entonces viene el efecto Joule y se va a empezar a carbonizar. Que esto lo veíamos mucho también en algunos reportes en la silla eléctrica, cuando no llegaban a mojar la famosa... hasta lo vimos en una película, que no llegaron a mojar la esponjita para el circuito, entonces se quemaba la persona. Claro. Entonces, aquí en este caso, queda el cuerpo de pie, porque la garra de la mano quedó así, hasta llegar incluso hasta hacerse la fractura expuesta. O sea, sí van a quedar de pie porque están sosteniendo la fuente de electricidad. Y aquí te va uno que creo que te va a gustar, y es una duda que yo tengo. Resulta que es una fiesta en un hotel. Estas famosas pool parties, que son las fiestas de alberca. Y entonces están personas paradas así en las orillas de la alberca y otras están dentro de la alberca. ¿Okay? De pronto a un gracioso se le ocurre echar mucho hielo seco.
unos empiezan a caer desplomados y los otros dentro también empiezan a morir. ¿Por qué te podrías morir por hielo seco? Es que habría que ver, maestra, con qué productos hicieron el hielo seco, porque ya ve que ¿Qué es el hielo seco y por qué quema? el hielo seco está compuesto por dióxido de carbono y que no se va a derretir en el agua, sino que en un ambiente atmosférico normal va a empezar a tener un gas, un sólido que se convierte en gas. Como ese vapor que vemos. Por ese vapor, ya ve que el hielo seco lo ponen hasta incluso en estas copas y ahí van. Sí, de la bruja, el caldero de la bruja. Y de repente se ve ahí. Sí, porque es dióxido de carbono, se convierte en gas. Lo que sucedió ahí es que estos sujetos, al momento de que la hemoglobina que ellos están respirando, su hemoglobina que va dentro de los glóbulos rojos, tiene más afinidad al dióxido de carbono o al monóxido. Entonces lo que hizo es que como había mucho gas en el ambiente, llegó la hemoglobina, agarró este dióxido de carbono, lo mete y se intoxican, y porque ya no había oxigenación, ya no había oxígeno, sino había más dióxido de carbono. Por eso es que se murieron. Y entonces por eso se pueden, o sea, es que yo luego veo en fiestas, en cositas que ponen. No es cualquier cosa manejar eso. Qué bueno que lo dice. Recomendación: no ponga hielo seco en un ambiente, en una habitación cerrada, porque es dióxido de carbono. Es lo que nosotros desechamos. Entonces se van a intoxicar y pueden entrar en algo que se llama hipoxemia. O sea, baja nivel de oxigenación y eso puede dar resultados hasta una arritmia e infartos. Y entonces los forenses decían que habían muerto por ahogamiento, pero entonces no se murieron de ahogamiento. Buenísima. Sí. Aquí tenemos dos mecanismos, maestra. Ejemplo, supongamos que son 30 personas que están ahí tiradas en la escena, en el lugar del hecho, ¿no? Vamos a suponer que 15 están alrededor de la alberca y 15 están dentro de la alberca. Bueno, los 15 que están alrededor de la alberca, que están fuera del agua, yo les haría como médico forense porque voy a tener livideces rosa escarlata por esta intoxicación. Entonces voy a ver en una prueba química qué se pudo haber encontrado en sangre. Y de lo que se encontró en sangre voy a emitir una conclusión. Los que se perdieron la vida dentro de la alberca, ahí sí estoy de acuerdo con lo que dicen los forenses por una situación. Porque al momento en que la sangre empieza a ser sustituida más por dióxido que por el propio oxígeno, empieza a caer en una hipoxemia el cerebro. O sea, ¿te duermes? Y entonces se empieza a dormir. Ok. Y una vez dormido, van a aspirar el líquido. Entonces ahí los de la alberca efectivamente es una muerte por sumersión, porque voy a encontrar agua en los pulmones, además de que agua en el estómago, hemorragia en lo que es la base de cráneo. Voy a encontrar dos signos: signo de Vargas Alvarado, signo de Nils, que son hemorragias en lo que es la base del cráneo. Y también voy a encontrar generalmente algo que se llama edema agudo pulmonar de Braudel. Es decir, los pulmones están bastante llenos de agua, pero por la propia cantidad de agua que se aspiró en la alberca. Entonces ahí tengo una asfixia por sumersión. Y número 2, los que están afuera, una asfixia por una intoxicación. Ok, entonces habría dos clases de... Dos causas de muerte. Dos causas de muerte. Aquí es buenísima lo que usted comenta. Yo como líder o el responsable de la investigación diría que tanto la muerte por sumersión como la muerte por intoxicación son derivados del hielo seco. Nada más que explicado médicamente diría, los que estaban afuera del agua murieron directamente por la intoxicación. Por intoxicación. Y número 2, los que estaban en el agua, en la alberca, murieron ahogados a consecuencia de la intoxicación. Y este último, aparte que me causó, como lo que acabas de decir, ¿no? Que en una página de forenses viste eso de lesiones post-mortem. Resulta que hubo un caso de un chiquito que muere ahogado en una alberca. Ok. De un hotel. Sí. Creo que tenía alrededor de 3 o 4 añitos, ¿no? Y ya cuando pues lo sacan del agua, pues ya había perdido la vida el bebé.
Y uno de los comentarios me impactó porque dice, yo por eso el nacimiento de mi hijo fue en el agua, porque nosotros como humanos sabemos nadar. Entonces yo lo tuve en el agua, nadó mi bebé y ya con eso sé que eso no le va a pasar porque él pues ya sabe nadar. Sí. Ok. Ese fue el comentario. ¿Qué podrías decir de esto? Pues que es reprobable porque, mire, hay ciertos elementos que sí tenemos. El humano es de las pocas especies que necesita un cuidado por años. Somos bien inútiles. Sí. Por ejemplo, yo creo que la evolución de la corteza cerebral tiene muy buenos elementos, pero también como humanos somos muy frágiles. Ejemplo, fíjese bien interesante. Cuando nacen los mamíferos, por ejemplo, el venadito, el elefante, si se da cuenta, nacen y a los pocos minutos ya están de pie porque es un estado de supervivencia. Tambalea, pero... Sí, y ahí va. Nosotros no. Nosotros necesitamos meses de mucho cuidado para empezar a gatear. A gatear, exacto. Déjate caminar. Y luego para caminar, unos fregadazos en la cabeza que uno se da. Yo me acuerdo que en la mesa que siempre estaba ahí con mi abuelita, si estoy vivo ahorita, maestra, es de milagro. Y yo creo que lo de psicópata funcional fue por tanto golpe que me di en la mesa, pero bueno. Entonces, a lo que voy con esto es que la cuestión de nadar no es instintivo. Si no, toda la gente supiéramos nadar. Donde sí he visto que es instintivo es en algunas especies. Por ejemplo, una vez en un curso que nos mandó a tomar la institución hacia Cruz Roja para la cuestión post-mortem, fue en un hotel de Acapulco, porque ahí fue la sede, con la Fiscalía de Acapulco, en la cual le mandamos un saludo a todos nuestros médicos forenses de Acapulco. Y yo siempre he sido temeroso del agua, maestra, me da miedo. O sea, me encanta, pero me da miedo. Entonces yo siempre alquilo un chaleco y ahí en el chaleco estoy horas como boya disfrutando el meneo de la ola, ¿no? Y de repente veía que andaba un perrito ahí en la playa. Yo todavía decía, ese perro, ¿a poco se meterá? Y ahí estaba viendo al condenado perro. Y de repente el perro agarra y hace contacto visual conmigo y como que me mueve la cola y veo que se avienta al mar. Yo dije, ¿en serio? Y ahí venía el perrito, nadie. Bueno, me dio tanto miedo porque dije, no va a ser que el condenado perro ahora me muerda aquí adentro. Porque ya ven que luego te andan correteando. Luego platicaremos la escena o la hazaña para no aburrir a las amigas y amigos de que me mordió una vez un perro chimuelo, pero eso lo vamos a platicar después, cuando haya más tiempo. Entonces, como yo le tengo un poco de temor a los perritos, empecé yo a nadar en mi desesperación hacia la orilla. Con tu chalequito. Con mi chaleco ahí voy y ahí viene el perro atrás de mí nadando. Es que huelen el miedo. Sí, entonces a lo que voy, hay ciertas especies que sí tienen como esta cuestión instintiva, pero aunque nazcan los bebés en agua, si no saben nadar, porque hay un principio muy básico, y esto lo vi en un video muy bueno. Y sí es cierto, apenas hice la prueba. Ahí en el tinaco de la casa de todos ustedes me metí para hacer esta prueba. Porque, pues, en su alberca olímpica. No tengo el tiempo de ir, ni siquiera a un jacuzzi, que dicen que están en algunos hoteles. De 100 y 200 pesos, ajá. Bueno, hay unos dicen que hay unos que tienen hasta alberca. Ah, que espejos en el techo, dicen. Sí, no, y que un caballo ahí que le llaman potro y no sé qué, pero bueno. Qué vergüenza me das, de verdad. Voy a hablar con tu mamá, no. Con la suegra de todo México para que vean. Haz de cuenta que hay un experimento muy interesante y esto le mando un saludo al tío Israel, una persona muy agradable que me enseñó a nadar, porque decía esto, tus pulmones están llenos de aire, entonces es difícil que tú te sumerjas hasta el fondo, pero si tú entras en desesperación y pones los brazos arriba de tu cabeza, sí es muy fácil que te hundas. Ah, ok. Sí, y sí es cierto. Yo hice la prueba y ¡pum! Que me hundo. Entonces, ¿qué es lo que decía el tío Israel? Decía, respira profundo, tus pulmones se llenan de aire y entonces con tus manitas haz esto en el agua. Y vas a empezar a empezar a flotar. Y sí es cierto. Entonces, pero a lo que voy es que
Pero eso es aprendido. Esto es aprendido, porque instintivamente nosotros, cuando hay personas que se están ahogando, maestra, en el agua, entran en 4 periodos. El primero, que es el de apnea, que es cuando la persona cae y entonces hace este movimiento y no está respirando. Bueno, el primero, perdón, corrijo, el primero es la fase de sorpresa. Cae y entonces y hace este movimiento, auxilio, y hace estos movimientos y es cuando más se hunde. El de apnea es cuando... Que lo que dice, se está levantando los brazos. Y entonces en su desesperación y con la fobia y el miedo, la desesperación, entonces se va a empezar a hundir y va a empezar a tragar agua. La segunda es la de apnea. A pesar de que no quiere respirar, porque hay agua, el cerebro le manda la orden a que jale aire en los músculos intercostales y jale el aire, pero no es aire, sino es agua. Y es donde rompe los alvéolos el agua, cuando entra de manera violenta hacia la tráquea y hacia los pulmones. Entonces, para mí, esta versión que da esta persona, pues es completamente reprobable, porque nadie nace con un instinto de nadar. A los bebés, a mí me ha tocado ver bebés que los enseñan a nadar, pero los enseñan. Sí, exacto, le enseñan. Sí, pero que aventemos un bebé al agua se va a ahogar. Que van a nadar No. Porque es que si están en la placenta llenos de líquido, ¿saben nadar? No. No. O sea, por Dios, no. No, tampoco. Es que esas son las cosas que yo estaba leyendo que decía. Y no sé, mire, vamos a suponer, me encanta para debatir esta. Sí, ok, estamos dentro de un medio líquido y el bebé está ahí flotando bien padre en el jacuzzi. Sí, pero hay una simple cuestión que en este momento tumbamos ese argumento. El bebé tiene el cordón umbilical, donde el cordón está junto con la placenta dándole la oxigenación. Por eso incluso cuando el bebé nace por cesárea o por parto, hay momentos en que el bebé ni siquiera todavía no respira y lo vemos que no respira así porque tiene el cordón. Y ya una vez que lo jalamos, ya es cuando jala el aire y entonces ¡pum!, los pulmones se expanden. Pero a lo que voy con esto es que dentro de la cavidad uterina, ahí dentro de la pancita del bebé, el bebé está nadando muy contento, pero tiene el cordón umbilical que le está dando oxígeno. O sea, entonces para entender, estos pulmones de este bebé ni siquiera funcionan. Porque no están respirando. Ah, buenísima. Sí, no funcionan, maestra. Por eso es que cuando son, con todo respeto lo voy a decir, entre comillas, el término adecuado, médico y legal, cuando son óbitos, que el bebé ya murió dentro de la pancita, usted como forense hace las pruebas de dosimasias hidrostáticas de galeno, que así desde entonces, coloca estos pulmones y los pone en agua y se hunden. Oye, pero el bebé tiene 9 meses. Sí, pero no respiró afuera. ¿Por qué? Porque los pulmones se hunden. Nunca tuvieron aire. Nunca tuvieron aire, exactamente. Okay. Entonces, por eso es que adentro no funcionan. Por eso es bien importante que cuando hay sufrimiento fetal, sí se está ahogando el bebé, porque ya está consumiendo el líquido. Y entonces, para ir cerrando esto, vi tantos videos, Jorge, tantos, de personas en hoteles ahogadas en las playas. Ah, sí, sí. Y sobre todo menores ahogados en las albercas. Y ves que los papás o los que estaban conviviendo están tomando el sol, o están aquí tomándose una bebida y el bebé está en el flotador sí, no. Que luego hasta se voltean. Sí, están súper contraindicados estos flotadores en forma como de casita, porque son los que están bien documentados con estadísticas, que al momento en que el bebé hace un movimiento, se voltea y el bebé queda abajo con la cabecita en el agua y no se dan cuenta los papás y se mueren ahogados. Sí, porque no tienen la estabilidad. O sea, se voltea y una vez volteándose ya no se pueden ellos solitos regresar. Entonces, que sí hay que tenerle respeto. Y lo digo en la mayoría de los hoteles, pues digo, es raro que alguien tenga un departamento, una casa que pues tendrás mucha lana, muy bien, a una playa, ¿no? No, sí. Pero la mayoría, pues vamos a un hotel donde está el acceso a la playa. Ok. Y decirles que el hecho de nadar, el de estar en el agua, aún sabiendo nadar, la gente se ahoga. Sí, se ahogan. Fíjese, a mí me tocó, digo, cuando pasó esto de Cruz Roja, yo estaba ahí con mi chaleco antes de que llegara el perro
Pero yo estaba hasta adentro, ahí flotando. Y yo a lo lejos vi que venían dos chavos. Uno de ellos, me acuerdo, pero lo tengo aquí, maestra. Era un chavo muy gordito, pero sabía nadar. Y de repente volteo y me le quedo viendo y dije, estos cuates están bien lejos. Dije, bueno, pues son muy fregones nadando, ¿no? Pero de repente me llamó la atención algo que el gordito, vi que empezó a hacer este movimiento más rápido. Y yo todavía en mi lógica dije, ay, güey, dije, este gordito sí tiene muy buena condición. Dije, porque a pesar de que estaba muy gordito, está nadando bien duro. Y ya ve que nadar también es muy cansado. Y entonces, de repente lo empecé a ver rojo de la cara. Y yo dije, esto ya no es normal. Entonces, pues ahí estoy de chismoso, yo nada más flotando. ¿Eres médico? Sí, ahora sí, como dice fue el doctor. congreso, claro. Sí, el curso, y entonces yo estoy con mi flotador, ahí bien tranquilo, pero como cocodrilo, ¿no? Estaba nada más viendo así. Nada más mirando como el entonces chinito. dije, qué interesante, dije, ¿por qué está todo rojo? Y entonces alcanzo a escuchar que dice, amigos, auxilio, amigos. Entonces ya empiezo yo, ¡ey! Se están ahogando. ¿Y usted Sí. por qué no va? Porque me está persiguiendo el perro. Y entonces ya llegan los salvavidas y dice, ¿qué pasó? Le digo, allá se están ahogando. Todavía hasta le hacen así de que estaba bien lejos y ahí van por él. Ya cuando veo cómo regresan, ya hasta lo van sacando de palomita, porque el chavo sí sabía nadar, pero resulta que el mar lo jala. Ya ve que hay un efecto en el mar que jala y entonces ya no se podían regresar. Que es desesperante eso, ¿eh? Entonces, como bien lo dice usted, para no alejarnos tanto del tema, hay personas completamente expertas, pero aquí se rompe la excepción a la regla. Yo puedo ser muy experto nadando, pero si en ese momento me da un infarto, Un calambre. un calambre o algún otro problema en el propio cuerpo, inmediatamente tengo el riesgo de ahogarme. Y ya por último, quiero que nos rompas el mito a las mamás y a las mamás de las mamás de las mamás de las mamás. Que ibas al balneario, que ibas a un hotel y acababas de comerte una barbacoa y entonces la mamá te decía, hasta que pase media hora no te puedes meter. Ajá. ¿Esto es cierto? Sí, sí es cierto. E incluso en los balnearios dice, si coma, no nade. ¿Por qué? Porque viene algo bien fácil de entender. Cuando comemos, nuestra presión dentro del estómago es muy diferente a tener un estómago vacío. ¿Por qué le comento esto? Si hay una presión por el contenido gástrico dentro del órgano, que recordemos que el órgano que se puede ir expandiendo hasta hacerlo muy grande es el estómago. Por eso las personas que de repente empiezan a comer mucho, hay un creador de contenido que a mí me encanta porque está muy delgadito, pero me encanta porque digo, este cuate a la larga va a tener problemas metabólicos. No es que sea uno mala onda. Alex Minero, por ejemplo, o Ale Minero, pero se apellida Minero. Es maravilloso ver cómo rompe los récords, pero uno dice, este cuate a la larga, si sigue así, va a terminar con diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. Igual el de la garnacha, el de la ruta de la garnacha, o el que la garnacha que apapacha. Ellos que están probando mucho contenido de alto contenido de grasa y carbohidratos, al rato van a empezar con diabetes. Pues sí. O pancreatitis, porque están comiendo alimentos completamente llenos de grasa, siempre. Entonces, el estómago es de estos órganos que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Por eso las personas con obesidad mórbida, si se dan cuenta, comen y comen y comen y dicen, pues este cuate no se llena. No, porque cada vez, Entonces, incluso, fíjese lo bien curioso, cuando vamos a un buffet, ahí me sumo yo, que comemos tanto, de repente, ya no podemos respirar. Y te da el mal del puerco. Independientemente del mal del puerco, maestra, llega un momento en que dice, ay, me cuesta trabajo respirar. Que es como indigestión, sí, ¿no? Y ya ni puede uno ni levantarse erguidamente bien porque uno está hasta jorobado y, ay, espérate, ¿qué pasó? Es que comí mucho y me cuesta hasta trabajo respirar, pero un ratito, y se sientan. Porque la cantidad de contenido gástrico hace una presión tremenda con también los pulmones, porque el estómago también alcanza a levantar levemente el diafragma y esto hace que exista más presión. ¿Qué pasa, maestra? Si esto lo hacemos cuando estamos en un ambiente donde estamos pisando tierra, imagínese la presión que hace el agua en la alberca a nuestro organismo con un estómago lleno. O sea, no es el movimiento. No es el movimiento. O sea, ¿se podría pasar en un jacuzzi? Sí. En cualquier elemento que tenga agua, que el agua va a ejercer presión, en ese momento es tanta la presión a nivel torácico y abdominal, más la cantidad de
de alimentos que tenemos adentro que puede ocasionar incluso que vomite la persona. Apenas tengo conocimiento de una conocida que dijo, es que yo me metí a nadar después de que comí y me fui a vomitar. Sí, por lo mismo de la presión del agua en el estómago y se pueden vomitar, se pueden broncoaspirar o pueden perder en la situación de que están ahí entre la náusea y el vómito, se pueden ahogar. No es tanto de los calambres, sino es por la presión torácica y abdominal que ejerce la presión del agua con el estómago lleno. Fíjate, yo pensaba que era porque eso nos lo decían cuando éramos niños, ¿no? Y se lo hemos dicho a nuestros niños, que era que si se comían mucho, se metían al agua y con los movimientos se podían ahogar. Pero entonces es por la presión. Es por la presión del agua en cavidad abdominal y torácica. Incluso cualquier persona que yo creo que ya ha comido o ha tomado mucha cerveza, por ejemplo, que dice la gente, es que empanzona y se meten a nadar, están, espérame tantito, y hasta se levantan como para eruptar. Y ya otra vez se quedan ahí estáticos en la alberca. Y otra vez, ¿qué pasó? Es que comí mucho, sí, por la presión del agua más el contenido gástrico. ¿Y cuánto es entonces lo recomendable para si yo comí decentemente, cuánto me tengo que esperar? Pero si comí mucho, ¿cuánto me tengo que esperar? Mire, si comió, lo recomendable médicamente es 1 hora, hora y media. O sea, es decente. cierto. Si ya es más, maestra, pues hasta 3 horas. O sea, porque la cantidad de presión que hay dentro del estómago sumada a la del agua, o sea, más que nada ese es el problema. Wow, entonces sí es cierto lo que decía la abuelita. Sí, porque yo he comido, por ejemplo, he comido fuerte y de repente estoy en la alberca pero no me muevo y es esta presión. Nunca me ha dado un calambre. Y a pesar de que ando caminando y eso, pero sí es muy incómodo y mejor me salgo y estoy mojándome los callillos ahí porque ya al momento de estar sentado y colgando los pies, bueno, ya no está esta presión del agua en mi cuerpo. O me pongo a caminar y ya me voy a caminar para que pues, ya no tenga tanta presión después. Wow. Sí. Pues muchas gracias. Está muy interesante. Mire, si la gente nos da muchos likes, hacemos parte 2 de Muertes de Hotel, porque fíjese, es que ya llevamos bastante tiempo y que entonces aburrimos a nuestras amigas y amigos, pero falta todavía lo de intoxicación por monóxido de carbono en los hoteles. Ejemplo, se me ocurre ir con una novia y hacerlo bien romántico y entonces en un cuarto muy pequeñito de un hotel pongo velas y rosas, pétalos de rosa en las sábanas blancas y una botella de champán. Eso no hay en los de 120 pesos, ¿eh? Bueno, pueden llevar no, pero llevan aditamentos. Llevan su mochila con esto. Pero, ¿qué crees? Si ponemos muchas velas, puede haber una intoxicación por monóxido de carbono en el hotel, donde pueden morir 2. Esto nos lo platicó apenas el doctor Eder Zamarrón con un vehículo en un motel, pero bueno, esa es otra historia. De esos que sí, ándele, de las puertitas, dicen, ¿no? Que hasta le aprietan un botón rojo y sube. Pero bueno, a ti te platican muchas cosas. Sí, es que yo soy como preséntame confidente. A tus amigos, sí, porque tú te sabes de todo. Bueno. Y nunca has estado. No, ya mejor me cae. Ok. Bueno. Sí, la foto fue un éxito, ¿eh? De San Jorge. Ajá. Bueno, y entonces esa es una, con velas, por ejemplo. Otra, las personas que pueden tomar estos medicamentos para tener una potencia sexual bastante fuerte, más sustancias con taurina y con bastante glucosa, pueden afectar a llegar incluso a un infarto. Los famosos poppers también, que empiezan a oler y puede haber algún accidente ahí. Ese es otro dato importante. Ha habido casos de suicidio donde consumen bastantes benzodiazepinas, que son ansiolíticos, y de repente están en el jacuzzi, ¡boom!, se pueden ahogar. Entonces, otro caso, las estafas con las famosas goteras, que son cócteles. No solamente es puro ciclopentolato, hay que tirar este mito. No solamente es el ciclopentolato, que es un medicamento muy útil para la dilatación pupilar. Es como el fentanilo, ¿no? Que dicen, ¿cómo le puedo? Pues lo han usado toda la vida. Es que el fentanilo se ha usado toda la vida, un derivado opioide, es muy útil en la cuestión médica, pero es muy diferente a ilícitamente. Claro. Esto sí hay que aclararlo. Como cualquier medicamento que lo utilices de mala manera. De hecho, el fentanilo es maravilloso para cuestiones de operaciones.
Sí, nos los decía el doctor Zamarrón. Sí. O sea, sin el fentanilo tendremos un caos en la cuestión médica. Mira. Pero hay que entender muy bien que hay fentanilo médico y fentanilo, derivados de fentanilo creados sintéticamente para cuestiones de drogadicción, que ese es completamente diferente. Claro, okay. Y en la cuestión, por ejemplo, de las gotas, el ciclopentolato es un medicamento maravilloso para causar dilatación pupilar y hacer una revisión de fondo de ojo para trauma ocular, como por ejemplo desprendimiento de retina, o incluso revisar bien en casos de glaucoma. O cada año, pacientes hipertensos, checar fondo de ojo para ver cómo están las retinas. Si vemos estas famosas mosquitas, que de repente estamos leyendo que a veces ya salen por la edad, y de repente vemos como mosquitas, ay, ¿qué pasa? Pues es que veo como mosquitas. Hay una condensación del vitrio. Hay que ir con el oftalmólogo, fondo de ojo, porque a veces puede haber desprendimiento, porque nuestro ojito tiene como una gelatinita dentro, que a veces se llega a ser más densa y puede jalar un poquito la retina y ahí tenemos riesgo de perder el ojito. Ahorita que dices eso de las mosquitas, porque a mí me pasa cuando se me sube la presión. Ya. Esa es otra cosa. Ese es fosfenos. Lo que usted ve son lucecitas. Sí, pero eso es por el incremento de presión arterial. Sí, pero generalmente las personas que ven un fondo blanco y de repente mueven así la cabecita, ven las mosquitas. Sí, ahí hay una condensación del vitrio. Hay que ir al oftalmólogo. No es brujería ni que le están picando con alfileres los ojos al muñeco. No. Es oftalmólogo al 100%. Y entonces estos medicamentos son usados para revisar el fondito de ojo. Hay una mezcla entre estos más otros elementos que producen una depresión inmediatamente del estado de conciencia, y es cuando se meten y roban. Entonces, y no mata. Bueno, si se les pasa. Si se les pasa, sí. Ajá. Por eso es bien peligroso irse. Que hagan eso. Sí. Todo esto nos falta. Y el turismo suicida o de la muerte también nos falta. No, pues va para una segunda parte. Entonces, si quieren una segunda parte, por favor, comenten para manejar estos temas en los hoteles. Muy bien. Maestra, pues muchísimas gracias. Nos aventamos un capítulo extremadamente largo. No, pero estuvo divertido. Muy divertido. Y además aprendimos muchas cosas. No, al contrario, maestra, yo también aprendo mucho de ustedes, nuestros amigos. Muchas gracias. Ahí coméntenos, por favor, sigan mandando sus sugerencias para ir desglosando estos temas tan interesantes. Bueno, ¿y qué te parece si para esta segunda parte les pedimos que nos manden alguna historia que conozcan? Sí. Que les haya pasado así chuscas como las tuyas, o algo que haya sucedido. Bueno, las del primo del amigo. O sea, porque tú las platicaste, por eso que es tuyo, San Jorge, elevado. Te vamos a santificar. No, maestra, no. Bueno, todos los demonios alguna vez fueron ángeles, ¿no? Entonces. Y que nos manden estas historias, y para esta segunda parte podemos platicar las historias de algo que les haya sucedido, que no sepan explicar, y tú médicamente nos vas a dar la respuesta. Ándele, me parece excelentemente bien. ¿A dónde nos pueden escribir? Ahí a relatosforenses@gmail.com. Muy bien. Ahí nos pueden escribir, o en la caja de comentarios también pónganos ahí para que nuestra productora Mar nos diga, pues ahí hay que abocarse, y desarrollamos ese tema. Me gusta. Gracias, maestra. Muchas gracias. A ver si usted también nos regala unas experiencias ahí después de amigas y amigos. No, porque yo soy Santa Vilma. A mí esas cosas no me pasan. Yo no voy a esos lugares. Gracias, maestra. Que le vaya muy bien. Luego le platicaré que reconocieron a alguien en un hotel de esos, pero esa es otra historia, como dice la nana. Sí, esa es otra historia, exacto. No sé qué, Nana Goya. Nana Goya. Gracias, nos vemos la próxima.